Durante años, la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el mundo del narcotráfico como el Mencho, ha sido una de las más temidas y perseguidas por las autoridades internacionales. Líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas de México. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder, brutalidad y desafío constante al Estado. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a circular una hipótesis que ha estremecido tanto a analistas de seguridad como a los propios círculos del crimen organizado, a la posibilidad de que una de sus propias hijas haya llegado a un acuerdo secreto con autoridades estadounidenses, específicamente con la DEA, para facilitar su captura a cambio de beneficios judiciales. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. La versión comenzó a tomar fuerza a partir de conversaciones filtradas en círculos cercanos a investigaciones federales en Estados Unidos. No se trataba de un comunicado oficial ni de una confirmación pública, sino de algo más complejo en una serie de comentarios que señalaban que una persona extremadamente cercana al líder del CJNG estaba colaborando activamente con las autoridades. Al principio muchos pensaron que podría tratarse de algún operador financiero, un antiguo socio o incluso un miembro descontento de la organización. Pero conforme avanzaban las semanas, algunos investigadores comenzaron a mencionar una posibilidad mucho más explosiva, una hija del propio Mencho. La idea de una traición familiar dentro de una estructura criminal tan cerrada parecía, al inicio, difícil de creer. El CJNG ha sido conocido por su disciplina interna, su estructura jerárquica rígida y la brutalidad con la que responde a cualquier señal de deslealtad. Durante años, los familiares directos del Mencho fueron considerados parte de un círculo prácticamente intocable, protegido por un sistema de seguridad extremadamente cuidadoso. Sin embargo, la historia del narcotráfico demuestra que incluso las organizaciones más herméticas pueden fracturarse desde dentro cuando las presiones legales y personales se vuelven insostenibles. En Estados Unidos, varias investigaciones federales han estado dirigidas durante años a desmantelar la estructura financiera y logística del CJNG en la DEA, junto con otras agencias como el FBI y el Departamento del Tesoro. Ha desarrollado operaciones de inteligencia destinadas a rastrear los flujos de dinero, las redes de tráfico y las rutas de distribución de drogas sintéticas que llegan al territorio estadounidense. En ese contexto, capturar o neutralizar a Nemesio Oseguera Cervantes siempre ha sido considerado uno de los objetivos prioritarios. Pero capturar a un líder como el Mencho no es una tarea sencilla. Durante más de una década, ha logrado mantenerse oculto, moviéndose entre distintas regiones de México y utilizando un sistema de protección que combina vigilancia territorial, comunicación encriptada y lealtades construidas a lo largo de años de violencia y dinero. A diferencia de otros capos que se refugiaban en lujos ostentosos, su estilo ha sido más reservado, más paranoico, siempre rodeado de hombres armados y con múltiples rutas de escape. Por eso, muchos analistas coinciden en que la única forma realista de acercarse a él sería a través de alguien de su círculo íntimo, alguien que conozca sus hábitos, sus rutas, sus refugios y sobre todo su forma de pensar, alguien que pueda proporcionar información imposible de obtener mediante vigilancia externa. Es ahí donde la hipótesis sobre su hija adquiere relevancia, según versiones que circulan en ciertos círculos de inteligencia. Esta mujer habría enfrentado procesos judiciales o presiones legales en Estados Unidos que la colocaron en una situación extremadamente complicada. Ante la posibilidad de enfrentar décadas en prisión, habría decidido negociar con las autoridades federales. Los acuerdos de cooperación con la justicia no son algo nuevo dentro del sistema judicial estadounidense. De hecho, han sido una de las herramientas más efectivas para desmantelar organizaciones criminales complejas. Cuando un miembro interno decide colaborar, puede proporcionar información que permita identificar rutas, cuentas bancarias, contactos internacionales y, en algunos casos, la ubicación de líderes que durante años han logrado permanecer ocultos. La hipótesis señala que ese habría sido precisamente el tipo de acuerdo que se negoció: información a cambio de beneficios judiciales, una reducción significativa de condena, protección legal e incluso la posibilidad de ingresar a programas de protección de testigos.
Pero lo que hace que esta historia sea particularmente impactante es el vínculo familiar. No se trataría de un socio cualquiera ni de un operador secundario, se trataría de alguien que creció dentro del entorno del propio Mencho, alguien que conoce la estructura del CJNG desde una perspectiva íntima, casi doméstica. Para algunos analistas, esa cercanía podría convertirla en una fuente de inteligencia invaluable, no solo por lo que pueda saber sobre las operaciones del cartel, sino por lo que pueda revelar sobre los movimientos personales de su padre. En organizaciones criminales tan cerradas, la información sobre los hábitos del líder suele ser uno de los secretos mejor guardados. El rumor de esta supuesta cooperación comenzó a expandirse cuando algunos investigadores mencionaron que ciertas operaciones recientes contra el CJNG parecían demasiado precisas. Movimientos financieros detectados con exactitud, cargamentos interceptados en momentos clave, ubicaciones reveladas con un nivel de detalle poco habitual. Para algunos, estas coincidencias sugerían que alguien desde dentro estaba hablando. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial. Ni la DEA ni el Departamento de Justicia han emitido declaraciones públicas sobre un acuerdo de este tipo. Ese silencio ha provocado que la historia se mueva en un terreno ambiguo, entre la especulación y la posibilidad real. Mientras tanto, dentro del propio mundo del narcotráfico, la sola idea de una traición familiar tiene un impacto psicológico enorme. Las organizaciones criminales dependen profundamente de la lealtad interna. Cuando surge la sospecha de que alguien cercano al líder podría estar colaborando con las autoridades, el resultado suele ser una ola de paranoia, purgas internas y ajustes de seguridad. En el caso del CJNG, un cartel conocido por su capacidad militar y su reacción violenta ante cualquier amenaza, las consecuencias de una sospecha así podrían ser impredecibles. Si el Mencho realmente cree que alguien de su familia lo traicionó, es posible que sus movimientos se vuelvan aún más erráticos y su círculo de confianza aún más reducido. Al mismo tiempo, para las autoridades estadounidenses, una fuente de ese nivel representaría una oportunidad histórica. Durante años han invertido enormes recursos en intentar localizar al líder del CJNG sin lograr resultados definitivos. Contar con información directa desde su entorno familiar podría cambiar completamente el panorama de la investigación. Pero nuevamente aparece el elemento que mantiene esta historia en el terreno de la hipótesis: el silencio. No hay documentos públicos que confirmen el acuerdo. No hay audiencias judiciales abiertas que lo revelen. Todo permanece envuelto en un velo de discreción que solo alimenta las especulaciones. En el mundo de las investigaciones federales, ese tipo de silencio no siempre significa que algo sea falso. De hecho, muchas de las cooperaciones más importantes permanecen clasificadas durante largos periodos precisamente para proteger al informante y garantizar que la información siga siendo útil. Por eso, cada nuevo rumor sobre movimientos dentro del SJNG o sobre operaciones de inteligencia relacionadas con el Mencho vuelve a encender la misma pregunta. ¿Existe realmente una hija del capo colaborando con la DEA? ¿Se está construyendo en secreto una operación destinada a capturar al líder del cartel más poderoso de México? Por ahora, nadie lo sabe con certeza, pero la sola posibilidad de que una traición familiar esté en el centro de esa estrategia ha convertido esta hipótesis en una de las historias más inquietantes dentro del mundo del narcotráfico contemporáneo. Y mientras las autoridades guardan silencio, la sombra de esa supuesta negociación sigue creciendo, alimentada por rumores, investigaciones y una pregunta que cada vez resuena con más fuerza. ¿Podría el imperio criminal del Mencho derrumbarse desde dentro de su propia familia? Conforme la hipótesis comenzó a circular con mayor fuerza entre analistas y periodistas especializados en seguridad, también empezaron a aparecer fragmentos de información que parecían darle mayor peso a la teoría del acuerdo secreto. No eran pruebas directas ni confirmaciones oficiales, pero sí señales que, observadas en conjunto, parecían apuntar hacia la posibilidad de que algo importante estuviera ocurriendo detrás de las puertas cerradas del sistema judicial estadounidense. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el comportamiento reciente de algunas investigaciones federales relacionadas con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Durante años, los expedientes contra él
CJNG avanzaron lentamente, acumulando pruebas sobre tráfico de drogas, lavado de dinero y violencia extrema en diversas regiones de México. Sin embargo, en ciertos momentos recientes, varias de esas investigaciones comenzaron a registrar avances inesperadamente rápidos. Algunos movimientos financieros vinculados al cartel fueron detectados con una precisión sorprendente. Empresas fachada que durante años habían logrado ocultar flujos millonarios de dinero fueron identificadas y bloqueadas en cuestión de semanas. En otras ocasiones, cargamentos importantes de drogas fueron interceptados justo en el momento en que cruzaban puntos estratégicos hacia Estados Unidos. Para muchos observadores, esas coincidencias sugerían que las autoridades estaban recibiendo información de alto nivel desde dentro de la organización. No se trataba de datos obtenidos únicamente mediante vigilancia electrónica o trabajo de campo. Parecía información que solo alguien cercano al núcleo del cartel podría proporcionar. Fue entonces cuando la teoría de la cooperación familiar comenzó a adquirir una dimensión mucho más seria. Algunos investigadores recordaron que en el pasado, otros grandes casos del narcotráfico internacional se habían resuelto precisamente gracias a acuerdos con familiares o socios cercanos de los líderes criminales, en organizaciones donde el control se concentra en pocas manos. La información más valiosa casi siempre está dentro del círculo íntimo. Según versiones que circulan en ciertos entornos judiciales, la supuesta negociación habría comenzado después de que una hija del Mencho enfrentara problemas legales en territorio estadounidense. No se trataría necesariamente de cargos directamente relacionados con narcotráfico, sino de investigaciones financieras o administrativas que podrían haber derivado en acusaciones más graves. Ante esa presión legal, los fiscales federales habrían visto una oportunidad estratégica. En el sistema judicial de Estados Unidos, las negociaciones de cooperación permiten reducir significativamente las condenas de un acusado si éste proporciona información que conduzca a arrestos importantes o al desmantelamiento de organizaciones criminales. El mecanismo es conocido como acuerdo de cooperación. Bajo este esquema, el acusado se compromete a colaborar con las autoridades, ofrecer testimonios, entregar documentos o proporcionar información operativa. A cambio, los fiscales pueden recomendar reducciones de sentencia o incluso programas de protección para garantizar la seguridad del colaborador. En el caso hipotético que ahora se discute, la información que podría aportar una hija del líder del CJNG sería extraordinariamente valiosa, no solo por su conocimiento de las operaciones del cartel, sino por su acceso a detalles personales del propio Mencho, lugares de refugio, rutas de desplazamiento, patrones de comunicación y nombres de personas de absoluta confianza. Ese tipo de información es precisamente lo que durante años ha faltado en los intentos por localizar al líder del CJNG. A pesar de los enormes recursos invertidos por agencias mexicanas y estadounidenses, Nemesio Oseguera Cervantes ha logrado mantenerse fuera del alcance de las autoridades, desplazándose constantemente entre zonas rurales y utilizando sistemas de seguridad extremadamente rigurosos. Por eso, la posibilidad de que alguien de su propio entorno familiar esté proporcionando datos sobre sus movimientos cambiaría completamente el equilibrio de la investigación. Algunos analistas incluso han planteado un escenario más complejo. Si realmente existe una cooperación de este tipo, es posible que las autoridades no estén buscando una captura inmediata. En lugar de eso, podrían estar utilizando la información para mapear completamente la estructura del CJN antes de ejecutar un golpe final. Desmantelar una organización de esa magnitud no implica solamente detener a su líder. También requiere identificar a los operadores financieros, los coordinadores logísticos, los responsables de rutas internacionales y las redes de lavado de dinero que permiten que el cartel funcione como una empresa criminal global. Una fuente interna podría permitir precisamente ese tipo de análisis profundo. Cada dato proporcionado podría abrir nuevas líneas de investigación, nuevas órdenes judiciales y nuevas operaciones coordinadas entre agencias internacionales. Pero al mismo tiempo, ese tipo de cooperación implica enormes riesgos para la persona que decide colaborar. Dentro de organizaciones como el CJNG, la traición es considerada uno de los delitos más graves posibles. Las represalias contra informantes suelen ser brutales y en muchos casos
se extienden también a sus familiares. Por esa razón, los acuerdos de cooperación suelen manejarse con un nivel extremo de confidencialidad. Los nombres de los colaboradores muchas veces permanecen sellados en expedientes judiciales durante años. Incluso en las audiencias públicas, los fiscales pueden referirse a ellos simplemente como fuentes confidenciales. Eso podría explicar por qué, hasta ahora, no existe ninguna confirmación oficial sobre la supuesta negociación con la hija del Mencho. Si realmente está colaborando con la DEA, su identidad y su papel en la investigación probablemente estarían protegidos por múltiples capas de secreto legal. Mientras tanto, en el entorno del narcotráfico, los rumores sobre posibles traiciones internas suelen generar un efecto devastador. Las organizaciones criminales dependen profundamente de la confianza entre sus miembros. Cuando surge la sospecha de que alguien cercano al líder podría estar proporcionando información a las autoridades, la reacción suele ser una mezcla de paranoia y violencia. Algunos expertos creen que ese tipo de sospecha podría explicar ciertos cambios recientes en la forma en que el CJNG se ha movido en distintas regiones de México. Reportes de inteligencia sugieren que algunos mandos intermedios han sido desplazados, que ciertas rutas han sido modificadas y que el círculo de seguridad del Mencho se ha vuelto aún más cerrado. Estos movimientos podrían interpretarse como señales de que el propio líder del cartel teme una infiltración dentro de su entorno más cercano. Si esa preocupación es real, significaría que incluso dentro de la organización ya existe la sospecha de que alguien importante está colaborando con las autoridades. En ese escenario, la historia adquiere una dimensión casi trágica. Un imperio criminal construido durante años de violencia y poder podría estar enfrentando su mayor amenaza desde dentro de la propia familia. Pero nuevamente, todo esto sigue moviéndose en el terreno de la hipótesis, sin documentos judiciales públicos, sin declaraciones oficiales y sin confirmaciones directas. La historia permanece envuelta en un halo de misterio. Lo único que parece claro es que las agencias estadounidenses continúan intensificando sus esfuerzos para localizar y capturar al líder de CJNG en cada operación financiera, cada investigación sobre tráfico de drogas y cada colaboración internacional parece formar parte de una estrategia más amplia destinada a cerrar el cerco alrededor del Mencho. Y en el centro de esa estrategia, según la teoría que cada vez gana más fuerza, podría encontrarse una figura inesperada, una hija del propio capo, enfrentada a la decisión más difícil imaginable entre la lealtad familiar y su propia libertad. Una decisión que, de ser real, podría cambiar para siempre la historia de uno de los carteles más poderosos del mundo. Con el paso del tiempo, la hipótesis de una cooperación secreta entre una hija del Mencho y la DEA ha comenzado a transformarse en una narrativa que muchos consideran plausible dentro del complejo mundo de las investigaciones contra el narcotráfico. No se trata únicamente de una historia de traición familiar, sino de un posible punto de inflexión en la lucha internacional contra una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de las últimas décadas. Si realmente existiera un acuerdo de ese tipo, sus implicaciones serían enormes. El Cártel de Jalisco Nueva Generación no es simplemente una organización dedicada al tráfico de drogas. Con el paso de los años, se ha convertido en una estructura criminal global con presencia en múltiples países, conexiones con redes de lavado de dinero en distintas regiones del mundo y capacidad para producir enormes cantidades de drogas sintéticas que llegan a mercados internacionales. Capturar a su líder siempre ha sido uno de los objetivos centrales de las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos. Sin embargo, durante más de una década, Nemesio Oseguera Cervantes ha logrado evadir todos los intentos directos de captura. Su capacidad para desaparecer en regiones rurales, moverse entre refugios temporales y mantener un sistema de seguridad extremadamente estricto ha convertido su localización en un desafío permanente. Por eso, muchos analistas consideran que cualquier operación exitosa contra el Mencho probablemente tendría que surgir desde dentro de su propio círculo de confianza. Las tecnologías de vigilancia, los operativos militares y las investigaciones financieras pueden acercarse a una organización criminal, pero rara vez logran penetrar completamente el entorno personal de su líder. Una fuente interna, especialmente alguien con vínculo familiar, podría cambiar completamente ese panorama. Una persona que haya convivido con el líder del cartel tendría acceso a detalles que ninguna tecnología puede revelar. Hábitos cotidianos, patrones de viaje,
preferencias de refugio, relaciones personales y puntos débiles dentro de su estructura de seguridad. Esa información no solo sería útil para ubicarlo físicamente, también permitiría comprender cómo funciona el núcleo de decisiones del CJNG, quienes integran realmente el círculo más cercano al Mencho y qué rutas de comunicación utiliza para dirigir las operaciones del cartel. Algunos expertos en seguridad incluso han planteado que la cooperación de una figura tan cercana podría permitir algo más ambicioso que una simple captura. Podría facilitar el desmantelamiento completo de la estructura que sostiene al cartel. Las organizaciones criminales modernas funcionan de manera similar a grandes corporaciones clandestinas. Tienen departamentos financieros, hedges logísticos, operadores regionales y sistemas de comunicación sofisticados. Derribar a un líder sin afectar esas estructuras puede generar vacíos de poder que rápidamente son ocupados por otros actores. Dentro de la misma organización, sin embargo, si las autoridades logran comprender completamente cómo funciona la estructura interna, pueden ejecutar operaciones simultáneas que afecten múltiples niveles del cartel al mismo tiempo. Esa estrategia es mucho más compleja, pero también mucho más efectiva a largo plazo. Si la hipótesis sobre la hija del Mencho fuera cierta, la información que podría proporcionar permitiría precisamente ese tipo de operación integral. Cada nombre revelado, cada cuenta bancaria identificada y cada ruta logística documentada podría convertirse en una pieza clave dentro de un plan más amplio para debilitar al CJNG desde múltiples frentes. Pero al mismo tiempo, esa posibilidad plantea una dimensión humana profundamente compleja. Las decisiones que llevan a una persona a cooperar con las autoridades contra su propia familia rara vez son simples. En muchos casos están motivadas por una combinación de miedo, presión legal, deseo de protección personal y la esperanza de evitar décadas en prisión. Dentro del sistema judicial estadounidense, los acuerdos de cooperación suelen implicar interrogatorios prolongados, entrega de documentos testimonio en tribunales y colaboración continua con los investigadores. No se trata de una decisión momentánea, sino de un proceso largo que puede extenderse durante años. Para alguien que creció dentro de un entorno dominado por el poder de un cartel, aceptar ese tipo de cooperación significa romper completamente con su pasado. Significa reconocer ante las autoridades la existencia de actividades criminales, revelar secretos que durante años estuvieron protegidos y, en muchos casos, aceptar que nunca podrá regresar a su vida anterior. Ese tipo de decisiones suelen estar rodeadas de un silencio absoluto. Los expedientes judiciales que involucran colaboradores protegidos pueden permanecer sellados durante largos periodos. Los fiscales federales rara vez revelan públicamente la identidad de sus fuentes, mientras éstas continúan proporcionando información. Por eso, incluso si el acuerdo realmente existe, es posible que el público no llegue a conocer los detalles durante mucho tiempo. Muchas de las cooperaciones más importantes en la historia del combate al narcotráfico solo se hicieron públicas años después, cuando los casos judiciales ya estaban concluidos. Mientras tanto, en el entorno del crimen organizado, la simple sospecha de que alguien cercano al líder podría estar colaborando con las autoridades puede provocar efectos profundos. Las organizaciones criminales suelen reaccionar ante estas sospechas con purgas internas, cambios en sus sistemas de seguridad y desplazamientos constantes de sus líderes. Si el Mencho realmente sospechara que existe una traición dentro de su círculo familiar, es probable que su comportamiento se volviera aún más reservado y paranoico. Podría limitar sus comunicaciones, cambiar constantemente de ubicación y reducir al mínimo el número de personas que tienen acceso directo a él. Ese tipo de aislamiento, aunque aumenta su seguridad inmediata, también puede debilitar su capacidad de liderazgo dentro de la organización. Los carteles dependen de la coordinación constante entre distintas células operativas. Cuando el líder se vuelve demasiado inaccesible, la estructura comienza a fragmentarse y los mandos intermedios adquieren mayor autonomía. Algunos analistas creen que ese tipo de fragmentación podría estar ocurriendo lentamente dentro del CJNG, aunque el cartel sigue siendo extremadamente poderoso. En los últimos años han surgido reportes de tensiones internas y disputas territoriales en algunas regiones. Si esas tensiones están relacionadas con sospechas de traición
o infiltración. Podría significar que el propio cartel ya está sintiendo los efectos de una posible colaboración con las autoridades. Sin embargo, todo esto sigue siendo parte de un escenario hipotético, sin confirmaciones oficiales, sin documentos judiciales públicos y sin declaraciones directas de las agencias involucradas. La historia continúa moviéndose entre el rumor y la posibilidad. Las autoridades estadounidenses mantienen un silencio absoluto sobre cualquier negociación de este tipo. La DEA, el Departamento de Justicia y otras agencias federales suelen evitar comentarios sobre investigaciones en curso, especialmente cuando involucran fuentes confidenciales. Ese silencio, lejos de apagar la historia, la ha convertido en uno de los temas más intrigantes dentro del análisis contemporáneo del narcotráfico. Porque si la hipótesis fuera cierta, significaría que el hombre que durante años fue considerado uno de los capos más intocables del mundo podría enfrentar su mayor amenaza no desde los operativos militares ni desde la tecnología de vigilancia, sino desde una decisión tomada dentro de su propia familia. Una decisión que podría cambiar el destino de uno de los carteles más poderosos de la historia reciente. Por ahora, el misterio permanece intacto. Nadie ha confirmado públicamente la existencia del acuerdo. Nadie ha presentado pruebas definitivas. Todo sigue envuelto en una combinación de rumores, análisis y especulación. Pero, en el mundo del crimen organizado, las historias más sorprendentes muchas veces comienzan precisamente así. Con un rumor que parece imposible, con un silencio oficial que lo rodea y con una pregunta que cada vez más personas se atreven a formular. ¿Podría el imperio del Mencho estar siendo desmantelado desde dentro de su propia familia? Tal vez algún día las autoridades revelen la verdad. Tal vez aparezcan documentos, testimonios o procesos judiciales que confirmen lo que hoy solo se comenta en voz baja. Hasta entonces, la hipótesis seguirá creciendo en la sombra, alimentada por cada nuevo indicio, por cada movimiento inesperado dentro del CYNG y por el silencio persistente de las agencias, que llevan años intentando capturar al hombre más buscado del narcotráfico mexicano. A medida que la hipótesis continúa expandiéndose en círculos de análisis de seguridad y entre periodistas que siguen de cerca el fenómeno del narcotráfico, han comenzado a surgir interpretaciones más profundas sobre lo que significaría realmente una cooperación de este tipo dentro del entorno del cártel de Jalisco Nueva Generación. No se trata únicamente de un posible acuerdo judicial, ni de un simple intercambio de información por beneficios legales. Si la versión fuera cierta, implicaría una fractura psicológica dentro de una de las estructuras criminales más herméticas que han existido en América Latina en las últimas décadas. Para comprender la magnitud de esa posible fractura, es necesario observar cómo funciona internamente una organización. Como el CJNG, a diferencia de otros carteles que han operado mediante redes más descentralizadas, el grupo encabezado por Nemesio Ceguera Cervantes desarrolló con el tiempo un modelo de mando extremadamente centralizado. Muchas de las decisiones estratégicas, especialmente aquellas relacionadas con expansión territorial, alianzas con otras organizaciones y control de rutas internacionales, han sido históricamente tomadas por el propio Mencho o por un círculo muy reducido de personas de absoluta confianza. Ese modelo de liderazgo personalista fue precisamente lo que permitió al CYNG crecer de manera acelerada durante los últimos años. Bajo la dirección directa de su líder, el cartel logró expandirse desde su base en Jalisco hacia múltiples estados de México, además de consolidar presencia en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica e incluso algunas regiones de Europa y Asia. Sin embargo, ese mismo modelo también tiene una debilidad estructural evidente y depende profundamente de la estabilidad del círculo interno del líder. Cuando una organización concentra tanta información y poder en un núcleo reducido de personas, cualquier fisura dentro de ese núcleo puede tener consecuencias desproporcionadas. Si realmente existiera una cooperación entre una hija del Mencho y la DEA, esa fisura no sería simplemente operativa, sino emocional y simbólica. En el mundo del narcotráfico, la lealtad familiar suele considerarse uno de los pilares más sólidos de la estructura criminal. Los líderes confían en sus parientes no solo por vínculo sanguíneo, sino porque creen que ese lazo es más fuerte
que cualquier incentivo externo. Pero la historia del crimen organizado ha demostrado en múltiples ocasiones que incluso esos lazos pueden romperse cuando entran en juego factores como la presión judicial, el miedo personal o la posibilidad de enfrentar décadas en prisión. Los fiscales federales estadounidenses conocen bien ese fenómeno. Durante décadas han utilizado la estrategia de presionar a miembros cercanos de organizaciones criminales para obtener información que conduzca a los líderes principales. En muchos casos, los acuerdos de cooperación han permitido desmantelar redes que durante años parecían imposibles de penetrar. Uno de los elementos que hace particularmente interesante la hipótesis actual es que, si realmente existe un acuerdo con una hija del Mencho, la información que podría estar proporcionando no se limitaría a datos técnicos sobre operaciones del cartel. También podría incluir detalles sobre la dinámica interna de la familia Oseguera, las relaciones entre sus miembros y la forma en que se toman decisiones dentro del círculo más cercano al líder. Ese tipo de información es extremadamente valiosa para los investigadores porque permite anticipar movimientos futuros, comprender cómo piensa un líder criminal, cómo reacciona ante ciertas amenazas y cómo estructura su red de confianza. Puede ser tan importante como conocer sus rutas de transporte o sus cuentas bancarias. Además, una fuente tan cercana podría ayudar a resolver uno de los mayores misterios que han rodeado durante años al líder del CJNGN, su capacidad para desaparecer constantemente sin dejar rastro. Desde hace más de una década, distintos operativos de las fuerzas de seguridad mexicanas han intentado localizar a Nemesio Ceguera Cervantes en diversas regiones del país. En varias ocasiones se ha informado sobre despliegues militares masivos, incursiones en zonas rurales y operaciones de inteligencia destinadas a capturarlo. Sin embargo, en todos esos casos, el resultado ha sido el mismo entonces. El líder del cartel logra escapar poco antes de que las autoridades lleguen a su ubicación. Esa capacidad de evasión ha llevado a muchos analistas a concluir que el Mencho cuenta con un sistema de alerta extremadamente eficiente, informantes distribuidos en comunidades rurales, vigilancia constante en caminos estratégicos y una red de refugios cuidadosamente preparados le permitirían abandonar cualquier lugar antes de que las fuerzas de seguridad logren rodearlo. Pero incluso el sistema de seguridad más sofisticado tiene vulnerabilidades cuando alguien del círculo interno decide hablar. Una persona que conozca directamente los lugares donde suele refugiarse el líder del cartel podría proporcionar a las autoridades la clave que durante años han estado buscando. Por supuesto, ese tipo de información no necesariamente conduciría a una captura inmediata. Las agencias de seguridad suelen utilizar los datos proporcionados por colaboradores para desarrollar estrategias mucho más amplias. En lugar de actuar precipitadamente, podrían esperar el momento adecuado para ejecutar una operación que minimice riesgos y maximice las posibilidades de éxito. Ese enfoque estratégico explicaría también el silencio que rodea toda esta hipótesis. Si realmente existe una cooperación en curso, las autoridades tendrían un enorme interés en protegerla. Revelar públicamente la identidad de un colaborador antes de tiempo podría poner en peligro su vida y comprometer toda la investigación. En ese sentido, el silencio institucional podría ser interpretado como una señal de que las agencias federales están manejando información extremadamente sensible. Mientras tanto, dentro del propio SEG, la posibilidad de una traición familiar podría generar un ambiente de desconfianza cada vez más profundo. Los líderes de organizaciones criminales suelen reaccionar con dureza ante cualquier sospecha de infiltración. Las medidas de seguridad se intensifican, los círculos de confianza se reducen y los movimientos se vuelven aún más impredecibles. Algunos especialistas creen que esa paranoia interna podría afectar gradualmente la estabilidad del cartel. Cuando una organización criminal comienza a sospechar de sus propios miembros, las comunicaciones se vuelven más difíciles. La coordinación entre células operativas se debilita y las decisiones estratégicas se retrasan. Ese tipo de tensión interna puede abrir espacios para que las autoridades avancen en otras investigaciones relacionadas con la organización. Operadores financieros, distribuidores regionales y aliados internacionales podrían cometer errores al intentar adaptarse a un entorno de mayor presión. En ese escenario,
La supuesta cooperación de una hija del Mencho no sería únicamente un acto individual, sino el detonante de un proceso más amplio de debilitamiento estructural dentro del CYNG. Sin embargo, también existe otra posibilidad que algunos analistas consideran que la historia sea parcialmente cierta, pero que su alcance real sea distinto al que se imagina. En el mundo del narcotráfico, los rumores y las versiones filtradas a veces forman parte de estrategias de desinformación destinadas a generar confusión dentro de las organizaciones criminales. No sería la primera vez que agencias de seguridad permiten que ciertas versiones circulen públicamente con el objetivo de provocar paranoia en el interior de un cartel. Si los miembros de la organización comienzan a sospechar unos de otros, el resultado puede ser una desestabilización interna que facilite futuras operaciones. Por eso, algunos expertos consideran que la historia de la hija del Mencho podría tener múltiples niveles. Podría tratarse de una cooperación real que permanece secreta. Podría ser una versión amplificada por rumores dentro del propio mundo criminal. O incluso podría formar parte de una estrategia psicológica destinada a sembrar desconfianza dentro del CJNG. Lo que sí parece claro es que la presión internacional contra el cartel continúa aumentando. En los últimos años, Estados Unidos ha intensificado las sanciones financieras contra empresas vinculadas al CYNG, ha presentado nuevas acusaciones judiciales contra varios de sus operadores y ha reforzado la cooperación con autoridades mexicanas para atacar las redes de producción de drogas sintéticas. El tráfico de fentanilo en particular se ha convertido en uno de los principales focos de atención para las agencias federales estadounidenses. La expansión de esa droga en el mercado norteamericano ha generado una crisis de salud pública sin precedentes, lo que ha llevado al gobierno estadounidense a priorizar las investigaciones contra los carteles que controlan su producción y distribución. Dentro de ese contexto, la captura o neutralización del Mencho sería considerada un golpe de enorme relevancia estratégica, no solo por su papel como líder del CYNG, sino por el mensaje que enviaría a otras organizaciones criminales que operan en el tráfico de drogas sintéticas. Por ahora, sin embargo, la figura de Nemesio Ceguera Cervantes sigue envuelta en un aura de misterio similar a la que rodeó durante años a otros grandes capos del narcotráfico. Su paradero exacto permanece desconocido. Sus apariciones públicas son prácticamente inexistentes y su estructura de seguridad continúa, funcionando con una eficacia que ha frustrado numerosos intentos de captura. En medio de ese panorama, la hipótesis de la cooperación familiar continúa creciendo como una sombra persistente. No hay pruebas definitivas, pero tampoco hay elementos suficientes para descartarla por completo. Cada nueva operación contra el CJNG, cada avance inesperado en una investigación financiera y cada rumor que surge en los círculos de seguridad vuelve a alimentar la misma pregunta. ¿Está realmente alguien dentro de la familia del Mencho colaborando con las autoridades estadounidenses? Si algún día esa pregunta recibe una respuesta oficial, es posible que la historia del narcotráfico en México cambie de manera significativa, porque pocas cosas tienen un impacto tan profundo en las organizaciones criminales como la ruptura de la confianza dentro de su propio núcleo familiar. Hasta entonces, la historia seguirá existiendo en ese territorio ambiguo donde conviven el rumor, la estrategia y el misterio. Un lugar donde muchas de las verdades más importantes del mundo criminal permanecen ocultas durante años, esperando el momento en que finalmente salgan a la luz